de poder compartir una porción más de las Sagradas Escrituras. Y en esta noche, mi amado, quisiera que usted tenga papel y lápiz. Hoy quizás el tema va a ser algo muy delicado, muy fino. Y yo quiero que usted, por favor, me preste toda su atención porque va a ser de gran bendición. Y quizás en esta noche usted va a lograr comprender muchos misterios que están aquí detrás de la letra. Y yo quiero compartirlo con usted. De verdad que yo quiero que el Espíritu de Dios hoy se mueva con toda la libertad. El mundo necesita conocer el poder y la autoridad que Dios a usted le dejó a través de Jesucristo. Y en esta noche, mi amado hermano, yo quiero iniciar con un texto. Voy a pedirle a Mariela que me ayude. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 11 del libro de Marcos. Versículo 27, por favor. La autoridad de Jesús. Fueron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué difícil es poder interpretar a una persona que viene haciendo cosas que normalmente uno no está acostumbrado a verlas y mucho menos a hacerlas. La autoridad que tú y yo a través de Jesucristo tenemos, el mundo no la ha podido ver. La autoridad que a través de Jesucristo Él nos dejó, quizás no la creemos, porque como nacimos aquí en la tierra, creemos que nosotros no la podemos ejercer. Hoy voy a hablar de la autoridad de la palabra de Dios. Usted sabe que yo he venido enseñando sobre la palabra de Dios, la importante que es la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar de la autoridad del siervo de Dios usando la palabra de Dios. El hombre bajo autoridad. Para poder entender esto, permítame llevarlo a un pasaje, porque aquí Jesús, a través de los ancianos, los fariseos y toda la plana mayor de Israel, se habían reunido porque estaban viendo que Jesús estaba usando y haciendo cosas con una autoridad que para ellos era nueva. Ellos ignoraban esta autoridad. Déjeme decirle algo, mi amada iglesia. Ellos tenían el derecho de confrontar a Jesús, porque ellos eran los responsables ante la nación de Israel de velar
por lo que se hacía en el templo. Por ello fue que ellos lo llamaron a cuentas a Jesús y le dijeron con qué autoridad hacemos estas cosas. Ahora, escúchenme en esto. En Juan 14:10, este pasaje es extraordinario porque muchas veces nosotros vemos la letra, pero yo quiero llevarlo a usted para que vaya más allá de la letra. En el versículo 10 dice lo siguiente: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Imagínense lo extraordinario, lo revelador, el ver a Jesús obrando a través del poder que el Padre le había delegado. Aquí en la tierra, para ello era algo extraordinario, era algo que a la mente humana no lo podían comprender. Y lo que él está diciendo en este pasaje me llama mucho la atención porque yo lo examinaba una y otra vez. Y es que dice que el Padre que mora en mí. En otras palabras, Jesús se aseguró de estar totalmente lleno del Padre para operar en la dimensión del Padre. A la pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta noche es: ¿quién tiene a usted adentro de tu corazón? El poder del mismo Jesús es el que está en nosotros y es el que el mundo hoy tiene que ver la manifestación del poder del reino. Las mismas palabras dice Jesús en Juan 17, verso 8. Porque las palabras que me diste, yo les he dado. ¿Qué quiere decir esto? Que él se aseguró que así como el Padre le dio ese poder y esa autoridad a través de lo que él decía, Jesús se aseguró también darnos a nosotros estas mismas palabras para que nosotros operemos en esa dimensión. Yo quiero que usted le preste mucha atención porque voy a desglosar textos bíblicos y usted va a ver la maravillosa obra de Dios operando a través de un ser humano, que para el mundo somos seres humanos, pero en el mundo espiritual, mi hermano, somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos el poder para controlar toda circunstancia que venga en contra de nosotros. Por favor, préstele mucha atención. El hombre fue creado a imagen de Dios para tener compañerismo con esa deidad. Dios se aseguró darnos una parte espiritual. Ahora, nosotros fuimos la corona, la realización máxima que Dios hizo en su creación. En otras palabras, poseemos las capacidades más allá de nuestra comprensión. Si nosotros, óigame, quizás esto suene un poco confuso, pero présteme mucha atención. Si nosotros dejáramos de pensar un poco menos en la parte humana y lográramos ponernos y concentrarnos más en la parte espiritual de la que verdaderamente somos, ¿sí? Entenderíamos lo capaces que nosotros somos para detener cualquier circunstancia, por más difícil que ésta sea. Escúchame, yo quiero que usted me acompañe, Mariela, y yo quiero que esto lo lea muy pausado y muy fino. Mateo capítulo 8, yo quiero que toda la iglesia vaya. Mateo capítulo 8, por favor. Yo le voy a dar oportunidad que usted llegue a Mateo capítulo 8.
Voy a usar este texto como punta de lanza, ¿sí? Para poderles explicar lo que en esta noche el Espíritu de Dios quiere dejar en su corazón. Y quiero que toda la iglesia esté atenta a lo que el Espíritu de Dios hoy va a hacer. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Mariela, pero lo va a leer muy pausado. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Un segundito. Un segundito. Ponle mucha atención a lo que acaba de leer Mariela. Ponle mucha atención. Y empecemos a desglosar este texto, y lo voy a desglosar en 3 partes. Mi hermano, yo no sé cuántas veces usted ha leído esto. Yo no sé cuántas veces a usted le han predicado de esto. Pero a la dimensión de la autoridad que hoy vamos a estar estudiando, yo quiero que usted le preste mucha atención. Resulta entonces que en este pedacito hay 3 personas que están involucradas. Un centurión, Jesús, y un criado. En otras palabras, un esclavo. ¿Sí? Es lo que vemos en este pasaje. A través de este pasaje, mi amado hermano, usted puede notar algo que es extraordinario, y es la compasión que mueve a un soldado romano a tener compasión por un esclavo. Nótese, un soldado romano sintiendo compasión por una persona esclava que quizás él había adquirido, lo había comprado y se lo había llevado para su casa para que fuera esclavo de su casa. Pero en estas condiciones, dice la Escritura que estaba gravemente atormentado. Mi amada iglesia, escúchame algo. Este soldado romano pareciera como que tiene más conocimiento que los mismos, óigame, dirigentes de Israel. Toda la plana mayor del Sanedrín parece como que está en pañales con respecto a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre está reconociendo algo. Escúchame, está reconociendo algo. Que hay alguien que tiene autoridad como la que él tiene, pero hay alguien a quien se está dirigiendo que tiene mayor autoridad que la que él ejerce. Él está diciendo que Jesús es Señor. Nótese la humildad y cómo este soldado se está sometiendo a una autoridad mayor que la que él ejerce. Escúchame cómo opera Dios. Escúchame qué fino es para el Señor que usted pueda ejercer la autoridad en cualquier circunstancia. Aquí no se habla de ninguna oración. Aquí no se habla de gritos ni de peleas para espantar al demonio. Aquí no se habla nada de eso. Y yo quiero que usted pueda entender que muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es lo incorrecto ante una circunstancia que lo que se debe de ejercer es autoridad. Y la autoridad usted y yo la tenemos porque nos fue delegada, nos fue dada por el Señor. Y entonces, lo interesante en este pedacito que llevamos de la lectura, dice que este hombre le dijo a Jesús, e inmediatamente Jesús dice: yo iré y le sanaré. Le pregunto, y hágase usted
esta noche esta pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre, yo iré y le sanaré? ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Señor en este texto, Señor, ¿por qué usted iba a ir a la casa de una persona que no era del pacto? ¿Por qué usted iba a meterse a una casa donde si a la sirofenicia usted le dijo que el pan era para los hijos y para este como que parece como que se le olvidó a usted y en esta casa sí se va a ir a meter si él no es judío, él es un gentil? Y todavía más, eran de los despreciados, eran de los que mataban gente. Él era un soldado, mi amada iglesia, él era un soldado. Pero déjeme decirle algo con respecto a este de yo iré y le sanaré. Sigamos leyendo, por favor, el texto, Mariela. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Un segundito. Le pregunto, ¿sabía Jesús lo que había en el corazón de este soldado? ¿Sabía el potencial que este soldado tenía para enseñarles a todo el Sanedrín y en conjunto con sus mismos discípulos la autoridad que tenía este hombre con respecto a la palabra autoridad, el conocimiento tan amplio que tenía este hombre con respecto a la palabra autoridad? Pero no aún así más. La forma en que este hombre le dice, mire Jesús, yo no es que le esté faltando el respeto, pero de algo yo sí estoy seguro. Primero, que yo no soy digno, ni mi casa, ni los que están en mi casa somos dignos de que usted entre bajo nuestro techo. La verdad es que no somos merecedores de tan grande privilegio que tú vayas a mi casa. Pero solamente le puedo pedir algo. Di la palabra. Di la palabra. Mi amado, ¿sabe qué significa esto? Mi hermano, hay una circunstancia. Usted le pone límite a esa circunstancia. Usted es el que le pone límite. Y es que nosotros no hemos entendido quiénes somos. Y mucho menos el mundo no sabe, ignora quiénes somos nosotros. Y nos siguen viendo como simples seres humanos. Y no es que yo no estoy diciendo de que no somos seres humanos. Sí, sí somos seres humanos. Pero somos una especie a punto de extinción porque en cualquier momento el Señor viene y nos vamos. Pero en el tanto de que estemos aquí, mi hermano, una circunstancia, por más difícil que sea, tiene su límite. Y el límite, mi amado hermano, usted tiene para ponerle límite. Y eso es lo que está diciendo. Solamente di la palabra. Yo no necesito de que usted vaya a hacer una oración. Yo no necesito de que usted entre y le imponga manos y lo unja. Di la palabra. Di la palabra. Y mi siervo sanará. Mi hermano, ¿qué es lo que tiene usted? Por eso es que el Sanedrín y los fariseos y toda la plana mayor se reunió y le dice, pero ¿con qué autoridad usted hace estas cosas? ¿Por qué? Porque ellos eran ignorantes. Y ahora se van a dar cuenta por qué eran ignorantes. Sigamos leyendo el texto, mi amada Mariela. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad
y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo así, parafraseado. Wow. Es un wow. He caminado de norte a sur, de este a oeste, y en toda la nación de Israel no he visto un hombre tan extraordinario que tenga un concepto tan definido en la autoridad como este. Pero no solamente esto, es que escuchan, este hombre, la autoridad lo ha llevado a acrecentar su fe. Si usted, mi amado hermano, quiere crecer en la fe, entienda el concepto de lo que lo define a usted como la autoridad. Di la palabra y las circunstancias de mi criado van a cambiar. Solamente di la palabra. Y estamos hablando de una persona que no tiene letra. Estamos hablando de una persona que no tiene la ley y no tiene la gracia. Estamos hablando de una persona que no se congrega. Estamos hablando de una persona que siente compasión por un esclavo. Y el concepto de él, óigame, es que está valorando ese esclavo. ¿Usted cree que el Señor no se va a interesar en cambiar la circunstancia de ese esclavo, producto del corazón que mueve compasivo a este soldado? Hay algo más. Jesús se está moviendo porque Él tiene mucho que enseñarle a toda la nación de Israel del concepto de la autoridad, del valor que Él le da a la palabra que sale de la boca del Señor. Ni aún nosotros, con todos los años de evangelio que tenemos, mi hermano, honramos la forma que se debe de honrar al Señor con la palabra que Él nos dio. No sé si me estoy comunicando. El valor que este hombre le está dando a la palabra de Dios, si usted y yo le diéramos ese valor, mi amado hermano, primero estuviéramos en otra condición y el mundo cantaría otra canción. No sé si me estoy comunicando, pero yo sé que usted me está entendiendo. Ahora, esto va más allá. Permítame decirle algo. Yo quiero que usted tome nota de esto. Por favor, escriba esto que le voy a decir. Cuando usted entiende la autoridad como la Biblia le expone, se lo voy a decir despacito para que usted se lo grabe y lo escriba. Cuando usted entienda la autoridad como la Biblia le expone, se levantará a un nuevo nivel de fe. ¿Qué quiere decir esto? Mariela, por favor, acompáñeme al libro de Hechos 20:10. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de un hecho de un hombre que se vino de un tercer piso, cayó abajo y quedó muerto. Si usted lee el versículo 19, dice claramente, Eutico estaba muerto. Pero este hombre tenía, óigame, tenía un concepto de la autoridad de la palabra que le había revestido, que simplemente tomó a Eutico, se postró sobre él
Y no dice la Biblia que oró, y no dice la Biblia que gritó, simplemente dijo, Él está vivo. Usted puede cambiar las circunstancias. Por difícil que ésta sea, usted tiene el poder en la boca para cambiar una circunstancia. Ahora le vuelvo a repetir la frase completa, porque quise ponerle este texto para que usted pudiera entender lo que le estoy diciendo con esta frase. Cuando usted entienda la autoridad que la Biblia le expone, tal cual es, se levantaría a un nuevo nivel de fe. Llegaría a entender la palabra de Dios a tal punto que lo dejaría libre de cualquier circunstancia que la vida le presente. ¿Usted me está entendiendo? No hay circunstancia, mi amado hermano, que el poder de la palabra la cambie. No hay poder que tenga una circunstancia que la palabra de Dios no le pueda poner un límite. Y esto fue lo que hizo Pablo. Y si usted va al libro de Hechos, capítulo 28, es la historia cuando Pablo fue picado. Y si usted empieza a leer desde el versículo 4, todo el mundo esperaba que Pablo muriera. Todo el mundo esperaba, como dicen el mismo texto, y se lo parafraseo. Dice que él era un criminal y como tal la naturaleza le iba a cobrar. Pero resulta que ellos esperaban que Pablo cayera muerto. Y sin embargo, simplemente Pablo se sacudió de la serpiente, se la quitó y siguió con vida. Y terminó, aquellos que decían que la naturaleza le iba a cobrar la factura, resultó que para ellos pasó a ser un Dios. Mi amado hermano, cuando hable de su palabra en contra de cualquier circunstancia, usted puede aplicar la palabra de Dios en cualquier circunstancia que usted esté viviendo en este momento. Pero claro, nosotros vemos la letra, simplemente la letra. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que de ahí nunca va a pasar. Y ahora le voy a explicar por qué. Es que yo lo voy a llevar a las profundidades más allá de la letra. Escucha, usted puede usar la autoridad que Dios le ha dado a través de la palabra para hablarle a cualquier circunstancia. Y estas tendrán que conformarse a la forma de la palabra. Le voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando. En Juan capítulo 11 está la famosa historia de Jesús y Lázaro. En el versículo 39, para ser más exacto, la Sagrada Escritura dice, quitad la piedra. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está usando la palabra de autoridad, la palabra de Dios, ¿sí? Para hablarle a esa circunstancia, y esa circunstancia se tiene que amoldar a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto. Las circunstancias se tienen, óigame, que someter a la palabra de Dios y adaptarse a la palabra de Dios, porque hay un nombre sobre cualquier circunstancia. Y entonces dice, quitar la piedra. En el versículo 43 del mismo texto, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Usted me dice, bueno, es que Jesús, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Se acuerda el texto que le di anteriormente?
sino el Padre que mora en mí. Él habla, Él las hace. Usted tiene a Jesús, el verbo de vida, la palabra. Usted la tiene aquí. Y esta circunstancia usted la puede cambiar y usted le puede poner el límite. Pero parece mentira. Voy a llevarlos a donde quiero llevarlo. Por favor, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan. Dígame cuándo llegó. Mariela, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? ¿Es usted nacido de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence. Vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Mi hermano, nuestra fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. Esto quiere decir, mi amado hermano, que algo está sucediendo y en esta noche lo vamos a resolver. Mariela, algo está sucediendo que las cosas no están funcionando como tienen que funcionar. ¿Usted me está entendiendo, Alex? Don Jorge, ¿usted me está entendiendo? Doña Milady, ¿usted por favor me está entendiendo? Escúcheme, escúcheme, mi amada iglesia. Por favor, acompáñeme a Juan 8. Vamos a resolver este enigma. Juan 8, por favor. Juan 8, ¿llegó? Versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conoce usted este texto? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos puede decir este texto con respecto a lo que estamos hablando en esta noche? Don Jorge, préstele mucha atención. Jesús está diciendo lo siguiente, escúchame esto. Si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Eso es lo que dice. ¿Será entonces acaso que el fallo que estamos teniendo en este momento es que no todos, aunque están en la verdad, permanecen en la verdad? ¿Será acaso entonces que para que esto funcione tenemos que verdaderamente permanecer en la palabra para que esto de la autoridad pueda tomar el control de la circunstancia por la que yo estoy atravesando? Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocer la verdad.
Antes de desglosar este texto, Mariela, por favor, acompáñeme a Juan, capítulo 3. No pierdan este texto. Juan, capítulo 3, por favor. Versículos, pastor. ¿Llegó? Juan 3. 1. Un segundito. Ah. ¿Usted se acuerda de esta historia? ¿Usted se acuerda de esta historia? Yo quiero que usted le ponga el dedito, porque este texto que leímos anteriormente, con este texto van de la mano. Y le voy a enseñar un secreto que está aquí muy reservado. Escúchame. Si nosotros permanecemos en la palabra, dice que vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y para llegar a ser su discípulo, dice que tenemos que permanecer para poder ser verdaderamente libres. Conocer la verdad. Mi hermano, quiero hacerle aquí una pregunta. ¿Usted conoce esta verdad? Esta verdad. ¿La conoce? La palabra de Dios, ¿la conoce? Y usted me va a decir, sí, pastor, claro. Pero esta verdad, mi amado hermano, escúcheme esto, porque esto es fino. Para que esta verdad, sí, lo haga usted verdaderamente libre, algo tiene que suceder con esta verdad. ¿Será acaso que esta verdad está aquí y no ha bajado donde tiene que bajar? ¿Será acaso que esta verdad es simplemente un conocimiento en el intelecto y no una revelación en el espíritu? Le voy a enseñar un secreto. Usted sabe que este pasaje de Juan 8 tiene un contexto. Y el contexto de este pasaje es el pensamiento que los judíos tenían con respecto a la ley. Los judíos decían, sí, que para que usted verdaderamente fuera libre, usted tenía que conocer, óigame, toda la ley, porque si usted no conocía la ley, usted era un maldito. Esto lo dicen los mismos judíos. Y si no me lo creen, por favor, yo se lo voy a leer y esto está en Juan 7:49. No pierdan los pasajes que le voy a dar porque se los voy a desglosar. Juan 7:49. ¿Qué dice Mariela? Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Wow. Ve el concepto que tenía el judío de los que no conocían la ley. Si usted, estando en Israel, no conocía la ley, para ellos usted era un maldito. Nótese cómo ellos atribuían el derecho de decir usted es un maldito, porque usted no conoce la ley. Usted dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si usted es pobre, usted es un maldito. Y si usted está enfermo, usted es un maldito. Ese era el concepto que tenían los judíos con respecto a los que no conocían la ley. Este es el contexto de Juan 8. Entonces, déjeme decirle algo con respecto a esto. Lo que dice Juan 8, y conoceréis la verdad, pero la verdad, mi amado hermano, no es un asunto en el contexto del cerebro. La Biblia no se hizo para acumularla aquí.
como una información. La Biblia se hizo, mi amado hermano, para ejercer autoridad con respecto al modo moral de vivir. Si usted no está viviendo conforme al precepto de Dios, mi amado hermano, usted está mal. Por eso el Señor le dice, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea que el concepto moral del conocimiento que ellos eran era pura información, pura letra. Cuando dice conoceréis la verdad es cuando usted controla, escúcheme, la forma de vivir usted. Cuando usted tiene dominio sobre cualquier circunstancia, por difícil tentación que ésta tenga. Entonces, como yo lo llevé a Juan 3, dice que llegó uno del Sanedrín. Usted se acuerda que era Nicodemo. Y Nicodemo llegó de noche y habló con Jesús porque algo está pasando, Jesús. Usted tiene una autoridad que no es cualquier autoridad del cielo. Usted, mi amado hermano, entonces algo está pasando. Mariela, versículo 10, por favor. De Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Wow. ¿No dice usted que ustedes conocen la ley? ¿No dice usted que los que no conocen la ley son malditos? Se supone que usted es un maestro y usted tiene que conocer, pero lo que saben, lo que ustedes tienen es pura letra y está aquí. Y por eso es que no ha producido cambios en su vida. Y entonces Jesús va a llevar a las profundidades a este hombre para que entienda la autoridad que puede hacer la palabra y el giro que puede dar una vida si se logra creer. Continúe leyendo, Mariela. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijera las celestiales? Nadie subió. ¿Cómo pueden entender? Escúchame, ¿cómo pueden entender una persona que simplemente tiene información? ¿Será acaso que eso es lo que le está pasando a la iglesia de hoy? Que la palabra para ellos en su máximo esplendor es tener un montón de carga de información en el cerebro. Porque si es así, mi amado hermano, eso no funciona para nada. Y las circunstancias seguirán haciendo mella en la vida de esas personas. Pero cuando nosotros cambiamos el concepto y le damos valor a lo que debemos de darle valor, entonces, Mariela, lleguemos al versículo 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ellos conocían la ley. Ellos conocían ese texto. Pero ellos no sabían darle la interpretación que ese texto conllevaba. Por eso es que Jesús le dice, ellos le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad usted hace estas cosas? Mariela, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo? Mariela, usted está leyendo muy rápido. Y esta es Vuelva a leer eso. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque Permítame sus desglosar eso. Permítame desglosar eso. eran malas. Eso. Permítame desglosar eso. Mi hermano Alex, póngale mucha atención a eso. ¿Sabe que una de las cosas que tiene la luz de la palabra, la autoridad de la palabra, la revelación de la palabra, ¿sabe qué es lo que hace? Mi hermano, cuando usted le da lugar a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios, lo primero que va a hacer a usted y a mí es confrontar la tiniebla que está en nosotros. Eso es lo primero que va a hacer la palabra. La autoridad que tiene la palabra es como una luz en tu cuerpo que le dice dónde está lo malo que usted tiene. Por eso es que a ellos no les gustó que Jesús los confrontara. Porque él era la luz que les decía a ellos lo malo que estaban haciendo. Porque la verdadera palabra, cuando viene revelada de Dios, mi amado hermano, lo primero que te va a confrontar es tu estilo de vida. Y a los fariseos eso no les gustó. Que Jesús, que era la luz verdadera, con la autoridad con que él hacía esas cosas, le puso coto al reino de las tinieblas y le dijo un hasta aquí. Usted se acuerda de la historia del Gadareno. Hasta aquí llega esta circunstancia, hasta aquí llega este flagelo, hasta aquí llega este azote. Porque la palabra de Dios, lo primero que cambia, mi amado hermano, es la tiniebla que está en nosotros. Mariela, no pierda el texto, por favor. Acompáñeme a Primera de Juan, por favor. Acompáñeme a Primera de Juan. Capítulo 3. Esto no le va a gustar, pero yo lo tengo que decir. Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 al 10. Pero léalo fino. El que practica el pecado es del diablo. Ajá. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. La luz. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ajá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Permítame. Es que permítame, Mariela. Es que permítame. ¿Sabe por qué la puse a leer a usted? Sí, Marielita. Porque si yo lo leo, sí, entonces va a decir que yo lo estoy montando. No. Mi amado hermano, Jesús vino a parar las tinieblas de nosotros con el poder de la palabra. Jesús vino a decirle a usted cuál es el área débil que usted tiene. ¿Sí? Y entonces resulta que la palabra de Dios, mi amado hermano, lo que le está diciendo a usted en esta noche es que si usted peca, es porque lo que usted tiene es información y no revelación. La palabra no ha hecho el efecto de la autoridad que tiene que ser en esa área de tinieblas que usted tiene. En otras palabras, usted no ha dejado que la luz le alumbre esa iniquidad para que usted la corte de una vez y para siempre. Si lo vuelve a decir, Marielita, léalo otra vez de esa manera. Léalo. El que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Bendita es la hora en que él apareció. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiere decir entonces que si yo sigo practicando el pecado, me está pasando como los mismos fariseos, que me siento incómodo, que me señalen dónde está mi mal. Y no es que le estoy diciendo que usted no va a pecar. No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, mi amado hermano, de que si usted quiere ser libre, deje que la autoridad de la palabra se meta donde tiene que meterse y pare esa alcahuetería que nosotros no queremos parar. Esa es su autoridad. Por ello, para ellos era más fácil decir, ustedes son malditos, porque no saben la ley. Pero Jesús les dijo, ¿para qué ser así, mi amado hermano? ¿Para qué ser así si ustedes no están haciendo lo correcto? Hacen más miembros al infierno que los que pueden hacer para llevar arriba, por sus mismas obras de tinieblas que están en ustedes. La palabra de Dios, mi amado hermano, no le hemos dado el valor que ella merece. Y como tal, mi amado hermano, hemos deshonrado a Dios. Lo hemos deshonrado. Porque nosotros seguimos con alcahueterías, porque no queremos parar lo que sí podemos parar. Es tiempo de darle el valor que la palabra de Dios merece. Y dejemos de cargar información en el intelecto y dejemos que ella nos haga libres. ¿Y sabe qué significa la palabra libres en el texto de Juan 8? Porque yo no uso texto por usarlo. Le estoy diciendo que la verdad dice, y conoceréis esta verdad, y la verdad los hará libres del pecado. Porque ¿sabe qué significa la verdad? Lo que significa es, usted puede controlar el pecado. Eso es lo que significa, usted puede controlar el pecado. La libertad que Dios nos dio es para ejercer el dominio propio, que muchas veces no queremos ejercer en áreas que en nuestra vida siguen activas. Por eso es que Jesús vino a poner orden. Y entonces Nicodemo estaba con la inquietud. Marielita terminó de leer hasta el 10. Volvamos entonces a 19. Juan 3, 19. Y leamos hasta el 21, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted quiere que le explique o ya Mariela se los explicó? ¿Por qué no permitimos que la luz venga? Porque mi hermano, cuando la verdadera revelación de la palabra de Dios confronta un área en nuestra vida, entonces mejor la dejamos hasta aquí.
¿Por qué? Porque yo quiero seguir con eso que a mí me gusta, con eso que a mí me agrada. Y por eso es que yo no quiero venir a la luz. Mi amado, ¿qué estamos haciendo para parar esto? ¿Cuál es la verdadera revelación que nosotros tenemos de la palabra de Dios? ¿Cuál es el valor que usted y yo le estamos dando a la palabra de Dios? Mi hermano, yo no estoy hablando de que usted no va a pecar, ni que yo voy a pecar, porque yo no quiero hacer a Dios mentiroso. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Le estoy hablando que entre más yo me exponga a la palabra de Dios, más áreas de mi vida van a ser expuestas para que yo pueda ser libre. Y eso es lo que en esta noche yo quiero que usted pueda entender. Para eso vino Jesús, para ponerle un finiquito a una vida de pecado y a una vida de tinieblas, de un reino que solo de estragos se estaba haciendo en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para deshacer. Para eso vino Cristo a usted y a mí en nuestro corazón, para deshacer toda tiniebla, para parar toda circunstancia y poderle poner un finiquito a cualquier circunstancia. ¿Me estoy comunicando? Yo quiero terminar con el Salmo 139. Voy a leer solamente un versículo, Mariela, 1, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin saltar una de ellas. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? El salmista lo que está diciendo en este texto es lo siguiente. Antes de que yo pisara esta tierra, Dios me dio el seguimiento que yo iba a tener. Y cuando terminó conmigo de todo el trayecto de la tierra y de la vida, de los años que yo iba a vivir, entonces me dijo, ahora sí, los escribo y ahora sí, echa a andar. No hay nada que a Dios se le haya pasado de usted y de mí que no estén aquí escritas. Toda su vida y mi vida está escrita aquí. En tu libro están escritas todas las cosas de mí sin faltar una de ellas. Si usted quiere conocer su vida y cómo va a terminar su vida, valore la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo va a terminar su vida, mi hermano, aquí está. Usted no sabe el valor que yo le he dado a la palabra de Dios. Porque cada vez de que yo me expongo a una palabra como esta, donde me dice que para eso vino la luz, donde me dice que yo no debo de pecar, donde me dice que si yo verdaderamente conozco la verdad, yo tengo que vivir en libertad.
Pero si no estoy viviendo en libertad, mi amado hermano, es simple y llanamente porque lo que tengo es información y no la he bajado para que yo cambie mi manera de vivir. ¿Me comuniqué, iglesia? Le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Tiene usted información o tiene usted, oigan, revelación de la palabra de Dios? Porque conocer la verdad me hace vivir una vida moral como a Dios le agrada. Y esa vida moral me va a llevar a la libertad para poder controlar el pecado que me asedia todos los días. Eso es lo que significa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdad para vivir una vida moral y libertad para controlar el pecado que debo de controlar en mí. Si yo peco, si todavía yo estoy pecando a estas alturas, donde ya casi suena la trompeta, mi amado hermano, eso es jugárselo. Eso es jugárselo. Y si todavía yo estoy pecando a estas alturas, que la trompeta va a sonar, es porque yo lo que tengo es información. Y no he dejado que esa palabra sea el foco que me alumbre mi iniquidad para cortarlo. Esa es la enseñanza que yo quería darles en esta noche. Por favor, usted tiene autoridad. Usted la tiene. Usted puede ponerle un finiquito a cualquier circunstancia, como lo vimos con la vida de Pablo, como lo vimos con la vida de aquel centurión que le dijo a Jesús: para allá, este demonio que está azotando a este criado mío. Solamente di la palabra. Vea qué respeto y honra le estaba dando este pecador incircunciso a la palabra de Dios. ¿Le daremos nosotros o le estamos dando nosotros ese respeto que la palabra de Dios merece? Cierra tus ojitos. Inclina tu cabecita. Y hagamos unos análisis. Analicémonos por 2 minutos. Tomemos 2 minutos de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Seguimos haciendo de nuestra vida un libertinaje? ¿Seguimos haciendo nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios? Yo quiero que usted y yo nos analicemos en esta noche. ¿Le estamos dando el lugar que la palabra de Dios se merece? ¿Le estamos dando el valor que la palabra de Dios merece para que, óigame, exponga las tinieblas de mí? Señor, yo quiero que esta palabra de hoy, a todos los que me están escuchando, Señor, sea como esa palabra que tú enviaste, Señor, a la casa del centurión donde estaba el criado. Señor, yo no necesito de que tú visites a cada casa de ellos. No, 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 no. Solamente di la palabra. Y esa palabra, Señor, va a perforar paredes, vías,
montañas, lo que sea, pero esa palabra va a llegar directo al espíritu del que la necesita en esta noche. Señor, ya es tiempo de ponerle un finiquito a la circunstancia que no me deja tener paz. A esa enfermedad, a esa llaga, a ese azote. Señor, yo hoy envío esta palabra. Señor, para que llegue a la vida de mi hermano, de mi hermana, a su espíritu. Señor, y que si hay tinieblas en ellos y en mí, Señor, esa palabra, hoy, Señor, alumbre mi tiniebla. Y esa palabra tenga el poder para deshacer las obras del diablo en mi vida. Yo quiero ser libre. Yo quiero vivir una vida moral como la que tú me demandas. Pero tengo que darle el valor a la palabra para que esa cobre la vida en mí. Señor, ya no quiero cargar más información. Ya no quiero acumular textos bíblicos como simplemente como si fueran un burro de carga. Quiero que esa palabra cobre vida, alumbre mi tiniebla y saque y exponga a la luz, Señor, lo que tiene que ser expuesto. Pero yo no quiero, Señor, quedarme cuando tú vengas. Yo no quiero quedarme cuando tú vengas. Yo quiero, Señor, yo quiero irme. Pero para eso yo tengo que ser honesto. Señor, alumbra mi tiniebla. De ahora en adelante, que cada palabra a la que yo me exponga alumbre mi tiniebla, Dios. Y que ya no peque más. Que ya no siga en esa alcahuetería, Señor. Que sea un verdadero hombre y mujer libre para la gloria y honra de tu nombre. Padre, yo bendigo a todos los que hoy se expusieron a esta palabra. Y sé y declaro por la autoridad que tú me has dado y como pastor de ellos, orado. Y seguiré orando para que esta palabra que hoy ellos han escuchado, Señor, no sean solamente oidores y mucho menos oidores olvidadizos, sino que sean, Señor, hacedores, responsables de poner en práctica esta palabra. Y que hoy se disipe, Señor, por la autoridad de tu palabra, toda tiniebla que hay en mí. En el poderoso, maravilloso y glorioso nombre de Jesucristo. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les bendigo hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Quedan en paz. Marielita.